Buenos días, les habla Mario Botero Jaramillo en el canal Mario Café. Espero que se sigan inscribiendo a mi canal. El 7 de marzo del 2022 fui invitado al foro cafetero organizado por Federacafé en el recinto del pensamiento del Comité de Cafeteros de Caldas, que fue presidido por el gerente general de esta institución, el doctor Roberto Vélez. Foro en el que hubo varias exposiciones de algunos técnicos que trabajan en investigaciones en Cenicafé y por parte de la Fundación Manuel Mejía, donde le hicieron propaganda a los cursos que esta institución dicta para los cafeteros en todo el país. De este foro quiero resaltar varios aspectos. Con beneplácito se habla de un ligero aumento del consumo del café en el mundo, 0.5 a 1% anual. Pero sí preocupa que el gerente de Federacafé manifestó que posiblemente es muy fácil que en el año 2024 Brasil pueda salir al mercado con 80 millones de sacos, lo que muy rápidamente nos llevará nuevamente a una superproducción que seguramente afectará los precios internacionales después de este periodo. Hablando que nuevamente podemos tener nuestro café en 80 centavos de dólar la libra. Me pregunto si vamos a estar preparados para otra situación de precios bajos de café, como sucedió en muchos años anteriores, con una sobreproducción que podrá venirse muy rápidamente, sobre todo con la situación mundial, donde se nos han subido exorbitantemente los costos de producción por el alza de los insumos y la mano de obra, sobre todo en la recolección. Seguramente ya no seríamos capaces de producir café a 80.000 pesos por arroba de café pergamino seco, y sobre todo con la política, entre comillas, de caficultura joven, con tanto tiempo improductivo los cafetales y muy poco tiempo de producción. Ya lo ha manifestado Federacafé con el aumento de las densidades de siembra que se han dado en la caficultura colombiana. Se rebajaron los tiempos de renovación hasta por 3 cosechas. Ojalá nos sigan favoreciendo en Colombia el diferencial de precios hasta de 60 centavos por libra que tenemos actualmente con respecto a otros cafés del mundo, el cual últimamente ha estado subiendo, lo que ha favorecido el precio del café colombiano. ¿Hasta cuándo nos durará este sobreprecio? Con los minifundios que manejamos en la caficultura colombiana, cerca del 90% de las fincas cafeteras del país, queda un sinsabor con los conglomerados económicos que con platas extranjeras están comprando tierras en zonas cafeteras colombianas con áreas hasta de 1.800 hectáreas para una sola empresa, para producir café colombiano. Es decir, latifundios de café de empresas cafeteras extranjeras en Colombia, seguramente produciendo nuestro café a unos menores costos, donde ellos seguramente sí podrán competir en un mercado con tantos altibajos de precios, utilizando tecnologías americanas y brasileras, como lo manifestó el gerente técnico de Federacafé en este foro cafetero.
De las conferencias de los investigadores de Cenicafé expuestas en este foro, sigo con los mismos interrogantes de hace 40 años, cuando trabajaba en Cenicafé. Cenicafé solo habla de renovaciones periódicas, con cavicultura joven, entre comillas. No muestran información comparativa donde corroboren con análisis económicos que esta cavicultura es más rentable que tener una cavicultura con producción continua por muchos años, donde se evitan estos años improductivos periódicamente con bajos costos de producción. No se entiende si lo ideal sería que quieren buscar un ingreso de prosperidad, como dice el gerente técnico de Feracafé, para que los jóvenes vuelvan a las fincas cafeteras. Con este ingreso de prosperidad se buscaría que las nuevas generaciones puedan vivir mejor que los cafeteros actuales. No nos queremos dar cuenta que con la política de caficultura joven, entre comillas, impulsada por Federacafé en los últimos 50 años, lo único que se ha logrado es que los grandes patrimonios que consiguieron nuestros abuelos se hayan perdido con esta política de renovación periódica, buscando una caficultura joven, entre comillas. Hemos estado muchos años produciendo a pérdidas con unos cultivos muy bonitos para mostrarle al mundo, pero que ha sido una caficultura improductiva, donde estamos poniendo en riesgo nuestro medio ambiente. Y con poca o ninguna rentabilidad. Y como pudimos ver en este foro, con las investigaciones que nos muestra Cenicafé en el área de fitotecnia, seguimos en el mismo camino de investigación y a nadie le duele esta situación. Pregunto, ¿qué podrá suceder con el ingreso de prosperidad que se está buscando para que los jóvenes vuelvan al campo con una política tan cerrada de caficultura joven como la que tiene Federacafé y Cenicafé? No se nos debe olvidar que la planta de café es perenne y la debemos manejar como tal, con la caficultura joven, entre comillas. La planta de café no tiene espacio físico donde acomodar producción de 500 arrobas por hectárea año. Debemos darle al cultivo espacio para que la planta se exprese buscando mayor producción sobre ramificaciones de la planta, con altas densidades de siembra distribuidas en cuadro o en triángulo. La planta lo único que busca es luz, habiendo solo producción sobre ramas primarias altas, muy cortas, es decir, muy pocos nudos productivos en muy pocas ramas de la planta, lo que dificulta rápidamente el manejo y la expresión de la planta. Démosle espacio a la planta para que ésta solita se exprese y así podremos obtener en estos minifundios colombianos plantas más grandes para elevar el área de las fincas hacia arriba, para explotar mejor la luz del sol, para así alcanzar en estas áreas tan pequeñas que el cafetero posee el tan anhelado ingreso de prosperidad para que los jóvenes regresen al campo, rebajando costos de producción, protegiendo el suelo contra la erosión, lo que se traduce en un mejor bienestar para el trabajador del campo. Con estas producciones altas, seguramente cercanas a 500 arrobas por hectárea año, seguramente podemos pagar en las fincas todas las prestaciones sociales que todos los trabajadores nos merecemos. El gerente de Federacafé, como dije anteriormente, manifestó que en el año 2024 Brasil puede entrar a producir fácilmente 80 millones de sacos. Y nosotros, desde hace más de 40 años, con esa política de caficultura joven, entre comillas,
pretendimos en esa época llegar rápidamente a una producción de 20 millones de sacos. Han pasado todos estos años y no hemos producido más de 14 millones de sacos anuales. Y en los últimos 14 meses, febrero del 22, hemos bajado la producción casi a 12 millones de sacos anuales. A finales de marzo del 22, Colombia, según Federacafé, en el último año ha rebajado la producción en el 16%. Esta disminución la ha atribuido Federacafé a las condiciones climáticas. Pregunto, ¿no será que en mucha parte esta disminución se deba a que no estamos dándole oportunidad a la planta que se exprese? Vamos caminando como el cangrejo, de para atrás. Lo único que hemos logrado es aumentar significativamente los costos de producción en los últimos 40 años, con una caficultura estresante para el bolsillo del cafetero, estresante para la planta, pues al renovar por soca, sin que nos demos cuenta, hasta el 60% de las raicillas de la planta se pierden en zonas y suelos óptimos para café, eliminando especialmente las raicillas, que son las que van a ayudar a nutrir la planta. Y me pregunto, ¿qué está pasando con el sistema radicular de las plantas sembradas en suelos de menor calidad, que son muchos en Colombia? Y lo más grave, estamos buscando que con el manejo del cultivo, cuando no lo hacemos técnicamente en estas condiciones. El cultivo permanece por periodos largos con el suelo completamente desnudo, estando a merced de las condiciones climáticas que nos pueden causar altas pérdidas de suelo por erosión. Me pregunto, ¿qué suelo le vamos a dejar a las futuras generaciones? A esos jóvenes que queremos que vuelvan al campo. Me pregunto, ¿cómo con estas condiciones de manejo vamos a buscar el anhelado ingreso de prosperidad para esta juventud? En este canal Mario Café se ha venido insistiendo en la necesidad de darle espacio a la planta para que se exprese. En este canal Mario Café se ha venido insistiendo en la necesidad de darle mayor espacio a la planta para que se exprese. Con beneplácito encuentro que en este cultivo que está muy cerca a las calles de Chinchiná, Caldas, Colombia, cerca a Senecafé y Palestina Caldas, establecieron recientemente cultivos de café donde han dejado muy buen espacio para que la planta se exprese. Mientras la producción de Colombia a marzo del 2022 se rebajó en 16% en el último año, con esta característica de mayor espacio en el mismo periodo en un cultivo en la finca Ceilán, al que me he referido en este canal Mario Café en varias oportunidades. Para el mismo periodo la producción aumentó 26%. También, con gran sorpresa, observo que Federacafé, en un canal de televisión nacional en marzo de 2022, mostró unos cafetales en Belén de Umbría, Risaralda, donde están impulsando los cafés especiales en cultivos con café descopado en laderas con más del 70% de pendiente. Se observó claramente en el video la cantidad de follaje de estos cultivos con cafetales descopados, follaje que está protegiendo el suelo contra la erosión en unas zonas muy pendientes y representativas de la caficultura del país. Este follaje ayuda a disminuir la energía cinética del agua lluvia,
en un alto porcentaje, lluvia que es la encargada de causar la erosión y como se vio en el video, son cultivos con producción continua en un buen número de años, como mostró Federacafé, con plantas con ramificaciones abundantes, con la producción en una cantidad importante en las abundantes ramificaciones de la planta. Me pregunto, ¿por qué Cenicafé no habla nada de este tipo de cultivos descopados como acabamos de ver en este foro cafetero? Da escozor pensar que la misma institución, Federacafé, no ha creído en los análisis económicos efectuados por la disciplina de investigaciones económicas, donde Cenicafé comparó el sistema de producción con descope contra siembras nuevas y socas con 1 y 2 brotes ortotrópicos. Ver avances técnicos Cenicafé 215 y 218. Se le olvidó a Federacafé que en el país se ganó la calidad de nuestro café cuando se manejaba nuestra caficultura en buena parte con cafetales descopados hace muchos años. En estos avances técnicos, además de que ignoraron los análisis económicos, le cambiaron el nombre al tratamiento de cafetal descopado, que fue el más rentable, y con orgullo recuerdo que para este experimento fui yo quien fue el que recomendó este tratamiento con el café descopado cuando trabajé en Cenicafé hace más de 35 años. Descope utilizado en las mismas plantas donde se realizó el tratamiento de soqueo, es decir, una plantación vieja. Recuerdo que en el año 1991 tuve una reunión con el gerente técnico de Federacafé en Bogotá, doctor Álvaro Villegas, quien me escuchó hablar sobre estos temas, donde recomendaba alargar los ciclos productivos con manejo con descope. Finalizada la reunión, después de oírme hablar, él me manifestó, abre comillas, eso es lo que están pidiendo los cafeteros desde hace muchos años, cierra comillas. Esto lo dijo el doctor Villegas en el año 1991, y ordenó a Cenicafé que me dedicaran a montar un programa de investigación sobre estos tópicos. Así lo hice, pero desafortunadamente todo el programa se quedó engavetado en los archivos de la dependencia donde yo trabajaba y no dejaron siquiera que fuera discutido. Y veo que hoy siguen en fitotecnia de Cenicafé, como vimos en este foro, con las mismas investigaciones de buscar, entre comillas, una caficultura joven. Inclusive, hoy día manifiesta Cenicafé que con el aumento de la densidad de siembra se hace necesario renovar cada 3 cosechas. Me pregunto, ¿a dónde se han ido a parar los recursos de los cafeteros, los patrimonios, con esta política tan cerrada? ¿Será que se han gastado en estos periodos muertos donde solo se requiere alta inversión con unos cafetales improductivos, poniendo en jaque, además del capital, nuestro mayor recurso, el suelo? Insisto, ¿qué herencia le vamos a dejar a las futuras generaciones? También preocupa que por las ventas de café que hicieron algunos cafeteros a futuros, o que hicimos, se están utilizando recursos del Fondo Nacional del Café para pagar los incumplimientos de algunas de estas ventas a futuro de unos 5.000 cafeteros colombianos, como lo manifestó el gerente general de Federacafé. Me pregunto, ¿y dónde quedamos los otros cafeteros que tienen los mismos derechos sobre estos recursos? Ya sea porque no vendieron a futuro, o los cafeteros que los futuros se los vendieron a particulares, o los cafeteros
que sí han cumplido con las ventas a futuros? ¿No será que todos los cafeteros tenemos iguales derechos sobre estos recursos del Fondo Nacional del Café y no solo a los cafeteros que vendieron a futuro en las cooperativas de caficultores del país? ¿Será que este fondo se sigue dirigiendo a dedo, como pasa con los incentivos que le dan a algunos cafeteros por las renovaciones de café? Estos recursos deberían ser para todos los cafeteros, o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Qué responde Federa Café? En este canal Mario Café, el cual los invito nuevamente a que se suscriban, desde hace mucho rato les he insinuado que se le debe dejar un mayor espacio a las plantas en las calles, pero entre las plantas en el surco, estas deben estar más juntas con el objeto de que tengamos un buen número de plantas por hectárea y de que las plantas tengan más espacio para expresarse, pero siempre buscando tener una densidad alta por unidad de superficie. Cuando se deja este mayor espacio en la calle, existe menor competencia entre las plantas de café. En estas condiciones la planta utiliza mejor la energía para producir tejidos nuevos, lo que va a favorecer una mayor cantidad de nudos nuevos y por ende mayor producción. Y lo más importante, podemos alargar los ciclos del cultivo, es decir, podremos obtener mayor productividad en el tiempo con menores costos de producción. Con plantaciones sembradas en triángulo o en cuadro, con densidades altas, las plantas gastan mucha energía buscando luz. Las ramas altas cada vez son más cortas y estas ramas altas cada vez con mayor espacio entre los cruces de la planta, como se ve en el video, y entre los nudos de las ramas, y por falta de luz también las ramas bajeras, además de que son muy poco desarrolladas, tienden a perderse más rápido. Es decir, en última, vamos a tener menos cantidad de nudos, productivos cada vez y por ende menor producción. Considero también que podemos rebajar distancias en los surcos entre las plantas hasta 80 centímetros o menos. En Brasil lo hacen hasta 60 centímetros. En las calles podemos dejar mínimo hasta unos 72 metros, lo que nos da una densidad de 7.352 a 6.250 plantas por hectárea. Y no me parecería loco pensar en calles hasta de 250 metros, con 60 centímetros entre plantas en el surco, 6.666 plantas por hectárea. Creo que con esta información les estoy respondiendo a varios cafeteros que me preguntan que cuál es la distancia con la que debemos sembrar nuestros cafetales. Como dice Jason G. hace un día, también debemos tener en cuenta que con calles más amplias, inicialmente vamos a tener mayores problemas de malezas, pudiendo tener en estas calles cultivos asociados al café, mientras el surco cierra, lo cual puede compensar con mayores ciclos de producción continua de café. También que me preguntan cafeteros que cuál es la altura para hacer los descopes. Por ejemplo, Fabián hace 2 días me lo preguntó. Para esta incógnita les he dado varias recomendaciones. Lo primero es que el descope debe hacerse oportunamente, es decir, que cuando lo efectuemos eliminemos muy poquito tejido joven de la parte alta de la planta al descopar. Ojalá solamente 2 a 3 cruces, para que no se afecte mucho la cosecha del año siguiente, porque recordemos que la planta de café solo produce en los crecimientos nuevos. Debemos recordar que en los nudos donde ya se produjo no se vuelve a producir. Lo que sí se debe quedar claro es que todo nudo de las ramas de la planta tiene yemas, que si les damos oportunidad que se expresen, es decir, espacio, estas emitirán ramificaciones,
secundarias, terciarias, cuaternarias, etc. Ya lo mostré cómo en una sola rama primaria de un árbol descopado presentó una sumatoria de todas las ramificaciones de 84 metros lineales. Ahora bien, si hacemos el descopio oportuno, efectuemos este a la mayor altura posible, ojalá desde los 2 metros hasta los 4 metros de altura. Debemos tener en cuenta que en suelos pendientes un descope, cuando se mira en la parte de encima por arriba del surco, es menor la altura que cuando la persona o el cosechero se hace por debajo del surco, en la misma planta. Seguramente a mayor altura que efectuemos los descopes, como muestra la investigación, vamos a obtener mayores producciones porque vamos a tener mayor número de ramas productivas. Acordémonos que tenemos mucho minifundio en el país. Necesitamos aumentar el área de las fincas, ya que es muy difícil hacerlo hacia los lados, a no ser de que le compremos la finca al vecino. Crezcamos las fincas hacia arriba, haciendo que los descopes se hagan a la mayor altura posible e ideémonos cómo vamos a recolectar este café. Ahí es donde está la plata para el cafetero. Vamos por ella. En estas condiciones vamos a tener una mayor área productiva con producción continua en toda la finca. Estaremos protegiendo con la misma planta de café el suelo contra la erosión. Si hay plática todo el año, vamos a animar que la juventud regrese al campo y podamos pagarle todas las prestaciones sociales y mejore el ingreso de prosperidad que tanto añora Federacafé para los cafeteros colombianos. De otro lado, la Federación de Cafeteros de Colombia ha estado mostrando cómo se ha estado rebajando la producción del país en los 2 últimos años. Esta disminución de la producción solo se la están atribuyendo a las condiciones climáticas. Quiero insistir, démosle espacio a la planta para que se pueda expresar. Para entender mejor este aspecto, traigo a colación la siguiente información, donde les voy a mostrar con videos, ya con la plantación a la cual nos hemos referido en este canal Mario Café, el cafetal que ahora en el año 2022, entre enero y junio, ha tenido una producción de 63.72 arrobas por hectárea en esta mitaca, en la finca Ceilán, con una edad de la plantación para esta época entre los 48 y 54 meses de edad, enero a junio del 2022. Les recuerdo que esta plantación está sembrada a unos 70 entre calles y 90 centímetros entre plantas, en el municipio de Risaralda Caldas, a una altitud de 1.350 a 1.400 metros de altura, donde en esta zona la producción que llamamos de cosecha principal es mayor en el segundo semestre. En el año 2021 habíamos hablado de que se obtuvieron en esta plantación 392.45 arrobas por hectárea. Producción en el primer semestre del 2021, de enero a junio del 2021, de este total de producción solo se obtuvo en Mitaca el 10.1% del total de producción del 2021, o sea 39.79 arrobas por hectárea. Y ahora, donde la Federación nos ha manifestado de una pérdida de producción por el clima en todo el país, esta plantación en el primer semestre del 2022 aumentó la producción de Mitaca de este primer semestre del 22 en un 60% con respecto a lo cosechado en la Mitaca del primer semestre del año 2021. Es decir, que si medimos la producción anual desde julio del 2021 hasta junio del 2022, este lote produjo
416.38 arrobas por hectárea. Y la única diferencia diferente a todas las condiciones del país es que tenemos mayor espacio entre las plantas para, como podemos ver en los videos, con mucho crecimiento nuevo para seguir produciendo por más años con producción continua. Los invito a ver los siguientes videos de esta plantación en este primer semestre del 2022 y pueden observar todo el crecimiento nuevo en las plantas que se observan en los videos a través del semestre por el mayor espacio de las calles, lo que redunda el mayor número de nuevos productivos futuros, lo que anima a seguir con la plantación por más años. Debemos recordar que a pesar de que en esta plantación se obtuvieron producciones de 322 arrobas entre los meses 24 a 36 después de la siembra y 392.45 entre los meses 36 y 48 de edad de la planta, no se ha podido recuperar toda la inversión desde que se inició la siembra. Falta algo más de 1 millón de pesos por hectárea a esta edad del cultivo. Y ya vimos que con igual densidad de siembra, un vecino de esta finca ya tuvo que renovar la plantación a los 43 meses de edad, cultivos que habían sido sembrados en la misma época, enero del 2018. La revista Portafolio presenta cifras de producción de café reportadas por Federacafé, donde mostraron que en el año 2022, entre enero y junio del año 2022, la producción del país rebajó el 5% con respecto al mismo periodo del año 2021. En la plantación que nos hemos referido de Ceilán, aumentó la producción en el 60% en el mismo periodo. Federacafé, al comparar la producción del último año, julio del 21 a junio del 22, habla de una disminución de producción del país del 9% con respecto a la producción un año atrás, al pasar de 13.5 millones de sacos en julio del 2020 a junio del 2021 a 12.3 millones de sacos de julio del 2021 a junio del 2022. En una comparación similar del lote del Ceilán para el mismo periodo que hemos mostrado en este canal Mario Café, donde le hemos dado mayor espacio en la calle para que la planta se exprese, entre el mismo periodo de julio del 2020 a junio del 2022, la producción fue de 279.69 arrobas por hectárea cuando la planta tenía de 30 a 42 meses y de 416.38 arrobas por hectárea cuando la planta tenía entre 42 y 54 meses de edad, julio del 2021 a junio del 2022. Es decir, para este mismo periodo que muestra Federacafé, la producción de este lote en Ceilán aumentó 48.88% contra una disminución de la producción del país del 9%. Por el mayor espacio que se le dio a la planta en la calle en este lote de Ceilán después de la cosecha del 2021, 392.45 arrobas por hectárea entre enero y diciembre del 2021. Como puede verse en las fotos y videos, la planta se recuperó y está con mucho crecimiento nuevo en julio del 2022 para continuar por mayor tiempo con producción continua. Los invito nuevamente a que se sigan suscribiendo en mi canal Mario Café. Muchas gracias y le agradezco a Federacafé que me hubiera extendido la invitación a este foro cafetero. Gracias y disfruten de otros videos de la misma plantación en este semestre que les voy a dejar a continuación. Y les agradezco que desde que saqué mi primer video en YouTube, en el primer año, recibí 20.402 visitas. Ayer tenía 1.797 visitas en los últimos 28 días y 185 vistas
en las últimas 48 horas, el 4 de julio del 2022. Muchas gracias y espero que se sigan suscribiendo a mi canal Mario Café. Bueno, este palo está todo para florecer. ¡Para acá! ¡Que para acá! Bueno, doctor, este cortecito o este lote de café es el que está de la gallinaza para abajo. Ese lotecito. Vea cómo se ve, cómo está este palo de puntilla. Vea cómo está de puntilla ese palo, doctor. Estos palos están altísimos, doctor, pero tiene harta puntilla. Y también la cosecha que viene. Vea, también tiene flor. La cosecha que viene. Vea, también tiene flor. Eso ahí la cosecha y ahí florecita para la harta puntilla.
Este es el mío. Es el mío. ¿Este también? ¿Cuál es el tuyo? No, pero uno de los que yo llevaba era bien. Ah, ese no era que me marcaron otro. Este. Hacia abajo. Hacia abajo de dentro. Listo. Hoy es 7 de julio del 2022. Este es el lote que les hemos estado mostrando de Ceilán en los videos en su canal Mario Café. Aquí quiero mostrarle el espacio que todavía tienen las plantas para desarrollarse hacia los lados. Ahí vemos la cantidad de follaje nuevo que presentan estas plantas. Acuérdense que estas plantas ya tienen 55 meses de edad y se les ve pues todo ese crecimiento nuevo que uno dice, ¿cómo voy a tumbar una planta de estas? Porque hay espacio para que ella se desarrolle. Sí, eso es lo que yo quiero mostrar. Espacio para que ellas puedan expresarse. Entonces ella saca mucho crecimiento nuevo y acuérdense que en el crecimiento nuevo es donde nos va a dar la producción siguiente. Entonces, este lote seguramente va a tener una mitaca muy buena el año entrante porque hay mucho crecimiento nuevo.